¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Siglos que nos conocemos. Muchos años, sí. Te voy a pedir un No favor. tanto, porque vos sos una persona muy joven, pero Ah, no me unos chupé la cuantos media. años. Pará, no, no, lo que te iba a pedir es lo siguiente, en serio. En un debate tan difícil, háblame en fácil. O sea, háblame en fácil. Cuando uno escucha esta cuestión que es interdisciplinaria, dice Bernie, no le pueden echar solamente la culpa a la fuerza, la policía llega y agarra, a uno empieza a decir, uy, es que qué complejo, no tiene tantas aristas, pero realmente las tiene y nadie se quiere meter de lleno en esto. ¿Qué pasa? ¿No garpa, no rinde, no se capitaliza en votos? No, lo que dice Bernie tiene razón. O sea, la seguridad tiene múltiples miradas y múltiples abordajes. Obviamente no es solo la fuerza policial, pero hay cosas que son más simples y para ir a un debate simple te diría, la seguridad se reduce básicamente a la decisión política de a dónde orientás la fuerza de seguridad y la justicia, porque la justicia hace un montón de gestos a la política y las hace todo el tiempo. No es solamente la fuerza, digamos, las fiscalías federales o los jueces federales los que hacen gestos a la política porque juzgan políticos. La justicia va virando a medida que la política va virando. Por eso Bernie queda descolocado de alguna manera porque él tiene una visión de la seguridad en donde la fuerza está orientada al combate del delito y tiene un gobierno que políticamente está orientado al otro lado. Por eso el primer gesto de la justicia... ¿Cuál es el otro lado, Diego? Y porque el primer gesto de la justicia hacia la política cuando asume Kicillof fue el fallo que habla de la liberación de presos, que es muy anterior al COVID. A la semana que asume Kicillof, el primer fallo relacionado con la política de seguridad pública de la provincia de Buenos Aires es un fallo que dice, señores fiscales, señores jueces, señores políticos, los presos están en condiciones tales que tienen que empezar a pensar o hacen cárceles mejores o empiecen a pensar en penas distintas a la privación de la libertad. Ese es el primer fallo. Pero es cierto. Pero no importa que... Pero no es el problema si es cierto o no. Es el gesto de la justicia hacia la política. Entonces, el discurso de Bernie iba hacia un lugar donde las fuerzas orientadas al combate del delito y la justicia iba en sentido contrario. Porque no hay combate del delito si a la misma persona la metés presa en un año 5, 6 y 7 veces, que es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires hoy. Y no es solamente el COVID, es una lógica de la justicia que viró a partir de la política. Explícame por qué salen. O por y qué por entran múltiples 5 veces motivos, porque el fiscal y el juez no son, digamos, gente que vive en otro planeta. Cuando la política, cuando el poder político, el que tiene la manija de la política, lo va a castigar si va hacia un lugar donde ese poder no está, el fiscal... Pero el fiscal no se arriesga, ni la policía se arriesga, ni nadie se arriesga si después se van a comer un juicio político o si el policía va a terminar procesado en una causa penal. Se ven forzados, decís, a largar a los delincuentes. Eso estás diciendo. Por supuesto, por supuesto. Vos fíjate que nosotros tenemos casos con nombre y apellido que son insólitos. Nosotros tenemos el caso, no sé, te digo lo de Lanús porque son los que uno maneja de forma cotidiana. El Dibu. El Dibu vendía drogas, aparte de hacer todo tipo de tropelía. Preso el Dibu. A los 15 días de preso salió. COVID. Salió. Se lo pusieron en prisión domiciliaria. Desde la ventana miraba una casa. Llamó a 4 amigos, asaltó la casa. A los 3 meses de vuelta el Dibu afuera. Pero una cosa insólita. Lo fueron a meter preso donde tenía la prisión domiciliaria. El Momo. Estaba pesado. Villa El Morro, una persona que manejaba un pasillo, manejaba la venta de droga de punta a punta, pesado, con arma, tipo pesado de verdad. Preso, COVID, afuera. A las 4 semanas de vuelta el Momo en el pasillo. Dale, ¿qué tipo de lógica de seguridad pública puedes tener con una justicia que fuera de los eslóganes de la puerta giratoria, con nombre y apellido no te puede justificar? Porque aparte, eso que decías vos, que lo dijiste, lo explicaste muy bien. Hay una cuestión, déjame decir esto porque me parece, a mí por lo menos yo lo siento como medula. ¿Qué tiene de progresista si vos a una persona que está desviada en sus valores de vida, la sacás sin ningún tipo de remedio previo, de vuelta la dejás libre para que vuelva al mismo lugar a hacer lo mismo? Pero en ese punto tiene razón Kicillof entonces, porque hay parte de la oposición de Juntos por el Cambio que dice el gobierno liberó presos. Se escuchó ayer en el debate incluso, pero vos estás diciendo... Es la justicia, hay un problema con la justicia. En ese punto tiene razón Kicillof. No, tiene razón a medias. La justicia le hace un gesto a Kicillof. La justicia le hace un gesto a Kicillof, porque es la misma justicia, la justicia que no ve lo el hacía cambio antes. político y juega. Cuando la justicia ve el cambio político, jugó al revés de como venía jugando.
Por eso el fallo que libera presos es el primer gesto, no es del COVID, es de la primera semana del gobierno de Kicillof. ¿Por qué? Porque es un gesto a Kicillof. La justicia le hace un gesto a Kicillof. Entonces no es la justicia como si fuese una cosa, un ente abstracto y qué sé yo. No, es la justicia que hace un gesto a la política, al poder político. Pero ¿por qué la política, digo? Y ahora quiero, esto lo conoce también Javi, digamos, pero ¿por qué el gobierno de Kicillof, digamos, que uno piensa que está orientado a determinado tipo de votante, tendría un gesto que, si vos lo pensás, termina, digamos, golpeando directamente? Porque más allá de que es transversal y que afanan al pibe de la bici y afanan al pibe del Audi también, claramente golpea a los sectores más humildes y más empobrecidos, que son los que tienen que salir más temprano, que tienen que volver más tarde, que están más tiempo en la calle y que tienen menos posibilidad de ir a resguardarse en un country, aunque en los countries, digamos, también hay robos. Pero si hablamos de homicidio, estoy segura que la tasa de homicidios es mucho más alta, por lo menos en la ciudad, seguro, de Buenos Aires, en los barrios del sur, que en el norte de la ciudad o en el centro de la ciudad. Sí, yo creo que porque hay un sector del progresismo, que por ejemplo donde está Kicillof, en donde hay un valor que tiene que ver con, que no, es un valor, y yo no lo voy a discutir porque cada uno tiene los valores que le parece, donde, digamos, siente que la persona que delinque es una persona que no ha tenido oportunidades y que merece de alguna manera ser tratada distinto, no como por la conducta que hace, sino por su condición. Sí. ¿Está bien? Pues por su condición de pobre o de mal. Exactamente. Entonces, es una forma de justificar sus valores, que es, bueno, le damos una oportunidad más, lo dejamos libre, no dejamos que la fuerza de seguridad la agredan. Pero ¿entendés que esa oportunidad debería dársela en la cárcel, que es un debate que nadie quiere dar, porque una vez que un tipo, una señora, entran es un absurdo. Al servicio penitenciario, se olvidan todos, es como un pozo ciego. En la práctica es un absurdo, porque no es solamente que la cárcel reproduce la conducta criminal, sino que el hecho de la no intervención lo que provoca es que la persona cuando sale, no es que se pone un parripollo después de hacer una entradera. Hace entradera o hace otro tipo de delito. O sale como sale con una lógica ya cultural, formada. Lo dijo bien Bernie. Bernie, para mí, acierta. Mucho del delito tiene que ver con una cultura mamada por la persona que comete el delito, porque tiene que ver con su entorno familiar muchas veces, con su entorno vecinal. Tiene que ver con la educación. Mira, yo el martes fui a la escuela 34 de Lanús. Escuela que está justo enfrente de una villa nuestra que se llama La Antena. El 60% de los chicos de la matrícula de Escuela 34 no va al colegio. Empezó el colegio y no va al colegio. Y no va a volver al colegio. No va después de la pandemia. No va después de la pandemia. No va. No es que no está abierto el colegio. No va. Perdieron la costumbre de ir, los papás no lo quieren llevar. Y hasta antes de la pandemia iban. Hasta antes de la pandemia iban. Entonces, ¿vos qué tenés? El chico más vulnerable, después de estos 2 años, es el chico, el de primero y segundo grado, que está en tercer grado, es analfabeto, en el colegio 34 de Lanús. Para no meternos en otro colegio, es un colegio en un lugar muy vulnerable de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el chico de tercer grado prácticamente es analfabeto en general. El 60% de los chicos de la matrícula de 1 a sexto grado no está yendo al colegio. Muchos se van a cartonear con los papás. Se van a cartonear porque están en un momento las casas mal. Muchos de los papás perdieron la costumbre de llevarlos y no los están llevando. Los servicios sociales, cuando les pedís que atiendan, algunos son municipales, tratan de hacer frente en la cantidad que se está dando. No hay servicio social, vos decías el Estado que hace, no hay servicio social. Vos cuando tenés un problema en un curso donde tenés 25 chicos, tenés un problema con 3, un servicio social va y aborda. Ahora, si vos tenés 25 chicos y tenés problema con 21, no hay servicio social que absorba semejante catástrofe que tenés hoy en los sectores vulnerables. La pobreza con la delincuencia. Que, por supuesto que lo voy a asociar, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, porque el chico que se cría en la pobreza, que muchas veces, en general, el 90 y pico % de los papás trabajan, pero también es cierto que ese chico ve cosas en donde los valores se van trastocando, porque donde menos llegue el Estado, más aprovechan ciertos delincuentes. Y gana mucho más un chico de la misma edad que hace de campana en un búnker de droga que lo que gana el papá de él. Y no te cuento, polémico, digo, y no te cuento, diciendo, ¿sabes la cantidad de gente necesitada que no se le ocurriría ni se le pasa por la cabeza salir a chorear? Está bien, y a otros se le pasa por la cabeza porque lo ven ahí y le ven la plata fácil y no llega a otro valor que ese y lo hacen. Pero es la realidad. No es que uno está estigmatizando, es una realidad. El chico que está y se cría en una casa, que está en un pasillo, y en el pasillo, por ejemplo, hay una venta de droga, y el que vende droga y el que hace de campana venta de droga ganan más que el papá, la mamá y todos los planes juntos desde el pasillo, obviamente que por ahí
pensalo, ¿qué piensa el chico? ¿Dónde está? Si aparte no hay pena, no, es lo mismo hacer la cosa derecho que no hacerla porque igual salen de la cárcel en 5 minutos. ¿Qué piensa el chico? Dale, esto es un problema mucho más grave que un delito, es un problema cultural de qué valores formás en los lugares más vulnerables. Pero entonces vos, digo, estás, y ahora quiero que entre Javi, pero digo, vos estás en el área de seguridad, y yo agarro a un delincuente a 2, a 5, y después yo sé que van a salir porque no me está acompañando, digamos, el sistema sociojurídico, si querés llamarlo como digo, pero con una diferencia, Yo no soy un observador de la realidad. Pero vos crees que no te acompaña por un sesgo ideológico que tiene el gobierno de Kicillof. Sí, pero yo no soy un observador de la realidad. Entonces, mi deber es no solo ir y volverlo a meter preso si comete un delito, sino que el deber nuestro como Estado es, por ejemplo, hacer lo que hace Grindetti, que creó un plan de Lanús Construye Futuro y está tratando de llevar a los chicos a un sistema educativo ad hoc dentro del municipio. Bueno, eso es parte de lo que somos nosotros. Si no, simplemente te diría, vengo acá a describirte la realidad. La realidad es la que te conté. Pero vos decís, es un sí. Vení conmigo, la realidad es la que te conté. Pero además hace 6 años que están gobernando Lanús. ¿Sí? No es que empezaron hace 2. No. ¿Esto es un increscendo o está estable en estos 6 años? No, nosotros estadísticamente, para salir de la discusión, si querés, de política partidaria, estadísticamente nosotros empezamos el 2015 con un homicidio en ocasión de robo, que es el dato más duro de la seguridad pública, por mes. O sea, Lanús tenía un promedio de entre 12 y 15 homicidios por año. Nosotros terminamos el 2019 con 2019 entero sin homicidios en ocasión de robo. O sea, nosotros mejoramos. Bueno, también es cierto que hubo pandemia, la gente salió mucho menos. Antes de la pandemia, 2019. Esto fue abril 2020, ya está perdido abril 2020. Bueno, okay, por eso. Sí. Bueno, está bien. Entonces, eso empezó a cambiar. Años previo a la pandemia no tuvieron directamente. No tuvimos, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. O sea, fuimos bajando hasta llegar a 0. Sí. No solo por el accionar nuestro, porque nos acompañó el gobierno provincial, por el gobierno nacional, porque la justicia acompañaba. Entonces no tenías al mismo preso o al mismo delincuente repetido ¿Y cuándo dejó de acompañar? ¿Cuando asume Alberto Fernández, Axel Kicillof? Y empezó a acompañar distinto, mucho menos. Sí, porque aparte son fallos que los obligan. Los fallos de casación o de la Corte de la Provincia son obligatorios para los jueces de instancia y para los fiscales. Entonces, ellos mismos se meten en un brete cuando se van de eso. Digo, lo que estás diciendo, perdón, pero no quiero ser reduccionista en esto, pero lo que estás diciendo es, mientras dure este gobierno con este sesgo ideológico y esta mirada ahora le vamos a preguntar a Cecilia Moró, que anda por ahí, pero mientras este gobierno esté en el poder, independientemente de que cada uno vaya, para que la gente entienda, y encuentre al delincuente que cometió un delito, la justicia en su gran mayoría lo va a soltar. Es que... Sí. ¿Eso lo estás diciendo? Sí, lo estoy diciendo igual, más claro. No parece tan lineal el sesgo ideológico, porque si ese fuera el sesgo ideológico, el ministro de Seguridad no sería Berni, que no parece tener el sesgo ideológico que Pero vos fíjate, Berni lo explicó, otra vez, Berni lo explicó, lo dice él mismo. Berni está más cerca de él que de... Berni por eso digo, pero bien. entonces no es tan simple el sesgo ideológico del pero gobierno de la provincia. Berni lo explicó bien. Él dice, yo tengo una decisión política y conduzco una fuerza con decisión política para combatir el delito. Pero eso es Berni, no es el gobierno de la provincia. Eso es Berni. Entonces, los jueces no son bernicianos. Los jueces entienden que quien tiene el poder político de la provincia no es Berni. El que tiene el poder político es hoy Axel Kicillof con un sesgo ideológico. Ese sesgo ideológico a donde apunta la justicia a partir de quien ganó con los votos, que es Kicillof, hace que, aunque Berni, que para mí es un buen ministro, haga malabares, no le va a terminar de ir bien. ¿No tiene poder, nunca. Berni? No, sí, tiene un poder relativo en una situación complicada. Ahora, cuando hay mucha decisión política, y hay una fuerte impronta, por ejemplo, del gobernador, si hubiese una fuerte impronta del combate del delito, la justicia lo acompañaría mucho más a Berni. Eso no pasa porque el gobernador no lo pide. Si el gobernador lo pidiese o lo dejase entrever, pasaría distinto. O sea, no tengas ninguna duda. El tipo que entró y salió 5 o 6 veces, vos lo responsabilizás políticamente a Kicillof. Yo responsabilizo la realidad. El poder político da un mensaje y es clarísimo. Está bien. Sí, lo responsabilizo. Sí, totalmente. Diego, entiendo que tenés otro compromiso, muchísimo. No, gracias a vos. No, tenés que decir, me quedaría acá. Pero me quedaría acá charlando con vos como siempre. Próximo operativo va Jairo pero invitémoslo otro día para que podamos preguntarle sobre lo que pasa en Lanús con el tema de la inseguridad, porque me parece que nos puede dar una visión que muchas veces los medios, por prejuicio, por miedo, no abordamos. O lo abordamos solamente desde un lugar de un caso, ¿no?
un asesinato, un robo. Porque hablamos cuando caso de ayer del chico de Quilmes. Por eso estamos hablando, Javi. Si no, vos creés que estaremos con Diego hablando de esto ahora acá. Igual dale. me parece como, yo usaría como un buen disparador lo que dijo Bernie, que por ahí vos lo tomaste como una, como casi una excusa, por ahí en la forma que él lo dice. No, una excusa. Pero él manifiesta algo que es muy correcto. Vos cuando ves en casos concretos de chicos o de ya más grandes en Lanús, los factores que cuenta Bernie, los factores culturales, vos por ahí ves un chico igual de 10 años, que está en un mismo pasillo, con una determinada familia, que ya lo ves y conoces un poco del entorno y la familia, y ya te diría, no quiero ser determinista, pero es muy probable que el chico termine de una manera, en el mismo pasillo, un chico de una manera y otro chico de otro. Porque hay factores culturales, familiares, del entorno que hacen y tienen mucho que ver después con la creación del delincuente. Y eso, donde también vos decís, bueno, ¿qué hace el Estado que no se mete? Bueno, por ahí porque el Estado tiene, digamos, paradigmas que han quedado viejos en las realidades de nuestros lugares más vulnerables y merecen otra discusión, que no es una discusión partidaria, es una discusión que por ahí la diputada Moró y otros diputados que son también muy inteligentes perfectamente pueden dar. Hoy la discusión de cuándo se entra al mundo delincuencial ya no es más los 14 años. Los chicos de 10 años, hoy un chico de 10 años te aseguro que está, cuando empieza en su mundo, en ese pre-mundo adolescente, es donde empiezan a entrar a este submundo por un montón de factores. Y estaría buenísimo que la Cámara de Diputados y que por ahí todos los políticos que estamos, muchachos, por ahí haya que hacer bajar la edad de imputabilidad. No, al contrario, no estoy hablando de imputabilidad, no estoy hablando de imputar penal. Es cómo abordamos desde el Estado para acercarnos a los chicos de 9 y 10 años para ver cómo lo contenemos y no termine en un mundo tan tremendo como es el mundo del delito. Nos comprometemos a seguir este tema, más allá de, insisto, Javi, me parece que lo conoces como nadie, estás al frente de un medio. Garpa o sirve o cuando pasa algo que por alguna razón traspasa, digamos, el espacio físico donde tuvo lugar ese totalmente. delito. Pero por alguna razón lo de Luca, veces, por alguna razón, digo, si no hablamos del tema, no lo discutimos porque no nosotros tenemos que hacer una introspección y autocrítica de los medios, que nos ocupamos solamente de estos casos. Totalmente. Y no hablamos de la seguridad cuando pasan estos casos. Totalmente. Y acá lo que está hablando Diego es de un tema sistémico. Bueno, pero tenemos que encararlo. Pero, Javi, la palabra ya es aburrida. O sea, a ver, seamos honestos todos, ya la palabra es aburrida. Lo escuchamos a Bernie decir sistémico, no se hace cargo porque la cana. Pues... No, es un debate que hay que darlo muy complejo y que hay que realmente escuchar. Lo que pasa es que es a largo plazo un pibe de 10 años, que tenés que agarrarlo ahora, que tenés que ver qué pasa con su familia, que tiene que intervenir sociólogo, psicólogo, tenés que ver cuál es el entorno en el que vive, dónde vuelve tal vez el padre, digamos, a la... es un tema a mediano y largo plazo, y lo que pasa es que los votos lo necesitan el 14. ¿Qué porcentaje había dejado la escuela? En esta escuela el 60%. Es terrible. 60%. Es terrible. Es un desastre. Graves, volvés porque tenemos ganas de hablar, te lo llevas a Calvo a dar una vuelta. Ahí está, va. Amigo, o sea, de lo que yo entendí, vos le pedirías a Kicillof que no lo saque a Bernie. No, yo le pediría a Kicillof que tome la decisión política de combatir al delito. La decisión política de combatir al delito es de Bernie y no de Kicillof. Si Kicillof la tuviese, la provincia de Buenos Aires estaría muchísimo mejor. Entonces no tiene la decisión política de combatir al delito. Bernie no la tiene. Definitivamente Bernie no, Kicillof. Bernie sí la tiene. Bernie la tiene y Kicillof no tiene la decisión política de combatir el delito. Totalmente. Graves, gracias. Gracias a vos. Un gusto enorme. Igualmente. Bueno, ¿qué hacemos con Bernie? ¿Qué hacemos con Bernie? Ahora le seguimos, a ver, contame, porque mientras yo les puedo seguir escribiendo. Bernie en las últimas 2 semanas